a propósito del surgimiento de una coalición progresista conformada por liberales, republicanos y conservadores disidentes en torno a la candidatura del socialista Guillermo Valencia. En ese año se produjo un acontecimiento que estremeció los cimientos del mundo, la revolución bolchevique en Rusia. A finales de octubre, San Petersburgo estaba paralizado. Con 3 millones de trabajadores en huelga, el zar se vio obligado a hacer concesiones por primera vez y prometió elecciones libres para una asamblea nacional. Pero los huelguistas estaban decididos a resistir y sus líderes propugnaban la desaparición de la monarquía. Las corrientes de izquierda se pusieron de moda y en el mundo y en América Latina, porque esta no fue la excepción. Gaitán, quien apenas se estrenaba en su mayoría de edad, se sumergió en las teorías revolucionarias y se dio inicio a un proceso de formación socialista en el joven dirigente que duraría toda su vida. Colombia daba pasos en el campo político. La Unión Obrera lanzó un manifiesto para crear un partido obrero con principios socialistas que defendiera sus intereses. Se acentuaba en Gaitán el ideal del socialismo. Comienzan a surgir las huelgas. Aquella agitación culminó con la conformación del Partido Socialista. Todo su accionar político, su conducta, su concepción sobre la lucha, su ejercicio profesional como penalista, sus ideales todos fueron realmente socialistas. En cada uno de los momentos estelares de su vida política se impuso siempre su concepción revolucionaria, pero sin dejar de ser nunca un militante del Partido Liberal. Por su destacada figuración en la campaña política de Guillermo Valencia, fue escogido en 1919 para pronunciar 2 importantes discursos. Si creen que a esta raza colombiana no puedan barrer, que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. Uno ante la tumba del gran Rafael Uribe Uribe, quien con justicia fue llamado el más completo de los colombianos. Y el otro, la oración fúnebre del general conservador Guillermo Quintero Calderón. Con el mayor de los sacrificios termina el bachillerato e ingresa a la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional en 1920, donde con asombroso entusiasmo exhortó a sus compañeros de aula a luchar en función de las grandes mayorías hambrientas de Colombia. Propuso la afición por la mejor preparación intelectual, organizó grupos de estudio, fomentó debates y discusiones teóricas, propuso la fundación del Centro Universitario de Propaganda Cultural, proyecto que logra materializar y para el cual fue electo presidente. Desde allí organizó lo que llamó escuelas ambulantes, cuyo objetivo se centraba en llevar hasta los más humildes rincones de los barrios donde no existían escuelas, la enseñanza para los niños y para los jóvenes, lo que implementaría 20 años después, en 1940, cuando fue ministro de Educación. Antes de graduarse de abogado, protagonizó defensas penales como estudiante pasante que elevaron su prestigio, una de las cuales, conocida como el proceso de la ñapa, hizo historia en el foro jurídico colombiano. Más que una defensa penal, fue una defensa social a desvalidos y marginados. En ese juicio
Gaitán ratifica su inquebrantable fe en un nuevo modelo de justicia social que él encontraba en el socialismo. En 1921 respaldó la candidatura socialista del general Benjamín Herrera y en esa campaña obtuvo reconocimiento como orador político. Es esa ocasión en la que se produjo el primer gran escándalo de fraude electoral en Colombia, en el que se le arrebató la presidencia de la República al general Benjamín Herrera a favor de Pedro Nel Ospina. Se convocó a una convención nacional del liberalismo y Gaitán, fiel a su origen y a las ideas de profundo arraigo popular que siempre profesó, sostuvo que las clases obreras y campesinas son carne de la carne y hueso de los huesos del socialismo. Gracias a esa convención se logró la representación proporcional de las minorías, el requisito indispensable de la cédula de identidad para poder votar, la elección de los alcaldes por voto popular, la de gobernador por medio de ternas presentadas al gobierno por las asambleas departamentales y la del presidente de la República presentada por el Congreso Nacional. En 1923 atendió un caso forense actuando como vocero de un proceso por robo. Expuso con vehemencia sus argumentos acerca de las desigualdades y privilegios, la influencia del dinero, la situación de los marginados y el tratamiento injusto que el Estado y la sociedad capitalista da al proletariado. El concierto de su habilidad lo llevó al pragmatismo en aras de su supervivencia política. Así lo demostraría posteriormente con la creación de la UNIR, en procura de una cabriola ideológica para hacerse con un partido político con oportunidades. Esto le costó muchas críticas cuando planteó que el liberalismo podía ser socialista. En 1924 obtiene el título de doctor en Derecho y Ciencias Políticas y hace lo que bien pudiera considerarse su proclamación ideológica. Su tesis de grado, la que llamó Las ideas socialistas en Colombia. Allí conceptualiza Gaitán el socialismo de una forma extraordinaria. El Estado, nos dice, no podrá ser nunca una entidad apacible e indiferente frente a la lucha social y frente al predominio de los más poderosos. Podemos considerar que aquí se da inicio al movimiento gaitanista, que nació como una respuesta política a los conflictos sociales que se agudizaron durante el periodo que se había emprendido en 1920.